que creo que es una de las cuestiones que quizás venga para quedarse en cuanto a lo positivo, y así desde cualquier punto donde se encuentre alguien que quiere participar en un evento, pues lo puede hacer en directo. Pues la verdad es que en esta ocasión nos permite estar tanto presencial como online, 60 personas asistiendo a esta jornada que nos permite, pues, conocer esta iniciativa tan importante y tan novedosa que nos va a presentar hoy una de nuestras empresas más referentes de la Cámara, como es Iberdrola. Les quiero dar las gracias a la directora general, Josué, que nos acompaña y que desde hace ya un tiempo venimos realizando este tipo de jornadas que creo que acercan de una manera sencilla y muy cercana, como pretendemos en la Cámara, pues lo que desde las líneas europeas se viene marcando. Hoy pues el título ha sido la descarbonización y viene muy en línea con lo que la Unión Europea ha titulado descarbonización, digitalización y las personas en sus tres nuevas líneas de los fondos Next Generation, que bueno, todo emana, como ya sabéis, desde el gran acuerdo de París 2015, y que a partir de ahí la Agenda 2030 y todos los acuerdos que van enfocados pues no solamente a la producción de energía limpia o energía limpia hacia con la última taxonomía, vamos a ir viendo hacia dónde nos lleva la nuclear y el gas y todos estos nuevos proyectos que están encima de la mesa en estos momentos de debate, pero sí que es verdad que la eficiencia energética que hoy vamos a tratar y gracias a la labor que la Casa hace con nosotros Eduardo Ryan, el delegado de Iberdrola en Navarra, y que de esta manera acercamos a las pymes y a todas las empresas la necesidad de ir siendo más eficientes y más eficaces en todo lo que es la parte de la energía, ¿no? Bueno, y sin más preámbulo, pues quiero que lo importante se desarrolle durante esta mañana, pues voy a dar la palabra a Josué para que nos haga la apertura y podamos comenzar. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenos días, según estoy hoy, gracias a la Cámara y a Iberdrola por organizar esta jornada. La verdad es que desde la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos de la SE4 y desde el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial estamos encantados de participar en jornadas así para hablar de descarbonización y para hablar de oportunidades para la industria en ese cambio de modelo energético. Así que, primero, muchísimas gracias. Ya sabéis que nos encontramos ante un momento de transición energética, una revolución en la que tenemos que cambiar los modelos, ¿no?, habituales en los que hemos estado, o hemos consumido hasta ahora. Un 9% del PIB que gastamos en Navarra lo dedicamos a comprar combustibles fósiles, gas, carbón y petróleo, con lo cual tenemos camino por hacer y vemos que el modelo hasta que hemos estado funcionando hasta ahora no es sostenible económicamente. Tampoco lo es socialmente, porque queremos avanzar hacia esa economía, ese modelo justo, inclusivo, democrático, en el que también las entidades locales tengan participación, y además queremos avanzar en un modelo que sea ambientalmente sostenible. Las emisiones de gases de efecto invernadero han ido subiendo en los últimos años. Entonces, tenemos camino por hacer. Europa nos ha marcado la senda, ya en 2015 con el Pacto de París, posteriormente con el Green Deal y con el Fit for 55, tenemos claro que tenemos que ser el primer continente neutro, y para eso todos tenemos que ir avanzando. Ahí es donde las empresas y empresas como las que estáis ahí juegan un papel muy importante, y desde luego las distribuidoras, por supuesto que también, y la Cámara ayudando y colaborando, y el Gobierno de Navarra. Hace poco hicimos un estudio de la mano de AIN, que nos hizo de asistencia técnica sobre la descarbonización de la industria. Lo que veíamos era que, bueno, el 30% total de las emisiones procede del sector manufacturero en Navarra, cuando en el resto del Estado es el 16%. También hay que tener en cuenta que Navarra es una región muy industrializada. Si analizamos un poco los tipos de combustibles utilizados en el sector industrial, vemos que el gas natural representa un 66% del mix, los combustibles fósiles un 21%, biomasas renovables un 11% y el de esto queda con derivados de petróleo. Bueno, el consumo industrial representa ese 65% del total que se realiza en Navarra, y creemos que hay que ir avanzando en esa descarbonización. Entonces, para eso tenemos también claro que tenemos que ayudaros y que tenemos que apoyaros en ese proceso de descarbonización,
y que lo podremos hacer juntos entre todos los que estamos aquí y muchos más. Tenemos ayudas desde el departamento que os podemos ofrecer. Luego estará Iñaki Apesteguía explicándoos, que es el jefe de sección que lleva las ayudas a pymes y grandes empresas, explicándoos las diferentes ayudas que tenemos en el departamento y subvenciones. En breve vamos a sacar una nueva línea de ayudas muy relacionada con lo que vamos a tratar hoy, que son las ayudas a la descarbonización térmica de la industria, con 2 incentivos, con 2 programas diferentes que lo que van a avanzar es en esa descarbonización térmica de todos los sectores, en el que también, por supuesto, está la industria. Estamos con el plan MOVES para movilidad eléctrica, para la recarga de puntos de recarga, y estamos avanzando también en ayudas a la eficiencia energética a las diferentes industrias. Concedimos 5 millones el año pasado, tenemos 10 millones más para conceder, y ahí se han hecho actuaciones de alto impacto, como por ejemplo por recuperación de calor por uso de combustión, recuperación de vapor de agua, etc. Así que nada, por mi parte, deciros que tenéis las puertas del departamento abiertas para todo aquello que necesitéis, para cualquier consulta y para cualquier cuestión que os surja, porque estaremos ahí para ayudaros y para apoyaros en este proceso de transición energética. Es que de casco, gracias. Muchas gracias, Josué. Y Eduardo, pues cuando quieras vamos a dar también. Muy bien. Oye, pues nada, yo tampoco quiero extenderme mucho, porque lo importante es la jornada. Básicamente explicar por qué hacemos esta jornada, ¿no? El año pasado ya hicimos una jornada de aerotermia, pero más enfocada hacia el sector de la vivienda, ¿no? El sector doméstico, porque ya prácticamente la legislación, el Código Técnico de Edificación, pues prácticamente ya obliga a que toda vivienda vaya con aerotermia. Y eso ya está asumido. Ya las nuevas viviendas van todas con aerotermia y es algo natural. Y también ha tenido ayudas por parte de todo el gobierno, porque federal como el gobierno navarro. Pero ahora es un buen momento para iniciar también la descarbonización de procesos industriales. Yo creo que la primera barrera que teníamos era casi mental. Pensamos que la industria no puede descarbonizar esa clase de procesos. Y sí es posible. Sí es posible, quizás no para todos los procesos, pero aquellos de baja temperatura, los que llegan a 100, 120 grados, a corto plazo ya es rentable descarbonizar. Y además, con poca ayuda, es rentable y es más eficiente. Y además coincide que el 21 de diciembre, como ha comentado Usue, el Ministerio ha aprobado una línea de ayudas para la descarbonización, ¿no?, de los procesos industriales, no térmica renovable, ¿no? Pero eso pues, trasladará al gobierno, ¿vale? Entonces, por ese motivo, hacemos la jornada, para difundirlo y bueno, ya entramos, si queréis, en la jornada, ¿no? La hemos estructurado, pues primero, hacer una revisión de lo que es la tecnología, y para eso lo explicará Samuel Pérez, que es el responsable de perspectiva tecnológica de hidrógeno y de calor de Iberdrola, ¿vale? Para darle un poco primero, saber de qué estamos hablando por un experto. Posteriormente, Iñaki Apesteguía, del Gobierno de Navarra, explicará las ayudas disponibles por parte del Gobierno de Navarra. Y en la tercera parte, yo creo que lo mejor se aprende por parte de las empresas es ver ejemplos y ver empresas navarras que ya han elegido este camino. Por eso vamos a contar con los ejemplos exitosos de AN y de Comanche, y luego también de la empresa Keiter. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el motivo de la jornada es que esto se conozca y animar a toda la gente y remover el sector. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, voy a dar paso a Samuel Pérez. Entonces, Samuel, cuando quieras, por favor, creo que ya puedes intervenir. Buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Y voy a ver si es lo que estoy compartiendo. Ahora sí, creo que se ve la presentación. Bueno, hemos visto en la introducción que nos han hecho de manera muy certera cómo la descarbonización es una de las motivaciones principales para las decisiones que se toman en muchos ámbitos de nuestra sociedad, como quizá pues, no puede ser de otra manera. El sector eléctrico, las utilities, en concreto Iberdrola, llevamos ya un par de décadas encauzados en este camino de la descarbonización. Originalmente, y no es ningún secreto,
a través de la descarbonización de la generación de electricidad, a través de las energías renovables, que hoy ya nadie discute, aunque en un principio tuvieron pues bastantes barreras que superar. Estamos hablando de energía eólica, de la energía solar, de la hidráulica, los bombeos, etcétera. Ahora mismo estamos ya en una fase en la que no solo debemos hablar de generación eléctrica limpia, sino que tenemos que empezar a hablar de demanda energética limpia, que curiosamente en la mayoría de las ocasiones coincide con una demanda eléctrica. Y esto es por dos razones. Bueno, pues porque si utilizas electricidad no estás utilizando ningún tipo de combustión y por lo tanto no emites CO2, pero es que además las tecnologías eléctricas son muy eficientes. En este sentido, en los próximos años vamos a asistir a la electrificación del transporte por carretera, el urbano seguro, el de corta distancia también. Tardará un poco más el transporte pesado, probablemente también acabará siendo eléctrico. Asistiremos también en los próximos 10-15 años a un cambio radical en el concepto de las calefacciones domésticas, como ya vimos en una presentación anterior. Las bombas de calor han venido para quedarse y en 15 años yo creo que van a ser mayoritarias ya en los sistemas de calefacción a medida que, por supuesto, en vivienda nueva ya desde hoy se están instalando bombas de calor, pero en reposición, en renovación, en reforma, pues poco a poco vamos a ir asistiendo a la entrada de este tipo de sistemas. Finalmente nos queda el sector industrial. En el sector industrial, como bien ha mencionado Eduardo, vamos a ver que la baja temperatura pues también va a ser una de los sectores que primero se pasen por una electrificación utilizando bombas de calor. Pero vamos a verlo un poco más en detalle ahora. Situando un poco el terreno de juego de lo que estamos hablando, el calor en España representa el 41% de la demanda final de toda la energía. Esto incluye transporte, todos los sectores, el primario, etcétera. A nivel europeo estaríamos hablando de un 50% y la razón obvia es que en España tenemos un clima más benigno y hace que nuestras demandas energéticas para calefacción sean menores. Luego ya hay otros factores como la estructura económica de cada país, si tiene más industria, menos industria, etcétera, ¿no? El caso es que en España utilizamos un poco más de 900 teravatios hora de energía al año. Son datos del 2015, pero la variación es muy pequeña de un año para otro, así que podemos considerar que proporcionalmente estamos en lo mismo. Y el 20% de ese consumo, es decir, casi 190 teravatios hora, se van al sector industrial. Es decir, es un consumo importante. De ese consumo industrial, lo que tenemos ahora aquí en lo que estáis viendo en la pantalla ya son datos europeos, no son datos de España, pero como os decía, las proporciones no son muy diferentes de un país a otro, ¿no? Se está viendo en este gráfico cómo la temperatura es uno de los factores más importantes a la hora de establecer la demanda. Obviamente, si tienes que calentar a 2000 grados un alto horno, vas a necesitar una cantidad ingente de energía. Y si tienes que calentar en una conservera a 150 grados o 120 grados para obtener vapor, bueno, pues la cantidad de energía es menor. En cuanto a cómo conseguimos este calor, también se ha mencionado antes y tampoco varía mucho, los combustibles fósiles hoy por hoy siguen dominando. La electricidad apenas representa un 3% del consumo energético en los procesos industriales. Bueno, básicamente es esto. Por situaros, estaríamos hablando de un consumo a nivel europeo de 2 gigavatios hora. Las emisiones por sectores, también pensando en Europa, pues como no podía ser de otra manera, también están relacionadas con el nivel energético que necesitan. A mayor temperatura, mayor energía y por lo tanto mayor emisiones. Entonces, pues el sector del cemento, por ejemplo, es uno de los que más emisiones produce. Y bueno, pues aquí veis el reparto dividido por sectores. Obviamente habrá sectores que no sean demasiado importantes en vuestra economía.
hay otros que serán más importantes. Pero bueno, os hacéis una idea de cómo están las cosas. Nos vamos a fijar después en varios sectores. Voy a hacer primero una foto de general, que como llevo diciendo ya un rato, depende de la temperatura. Los sectores que más dependen de la temperatura son los del acero, el hierro, el químico, el cemento, el aluminio. El aluminio veremos que a pesar de todo ya tiene bastante consumo eléctrico y luego ya empezamos a los sectores de temperatura media y finalmente los de baja temperatura, como pueden ser pues, el papel o el de la alimentación, como veremos ahora. Cuando tenemos que producir este calor, y esto ya nos va dirigiendo a las posibles soluciones para descarbonizar el calor industrial, si necesitamos alta temperatura no hay demasiadas alternativas. Por encima de 500 grados podemos conseguir esa temperatura con gas de origen biológico, de origen sintético, de origen más o menos limpio, pero siempre con gas o con electricidad, con determinados pues, inducción, plasma, etcétera. Temperaturas medias ya podemos utilizar algunas otras alternativas y es cuando llegamos a las temperaturas que hemos llamado bajas, por debajo de 200 grados, cuando tenemos más alternativas, desde la solar térmica o las bombas de calor, que es una de los grandes aliados tecnológicos con el que vamos a contar. Si intentamos esquematizar de qué manera podríamos abordar un proceso de descarbonización en una industria dada, tendríamos que investigar en tres áreas. La primera, las ganancias de eficiencia. Si puedo conseguir un factor de eficiencia que me permita consumir menos energía para la misma unidad de producto terminado, pues obviamente voy a tener también menos emisiones. El segundo sería el cambio de combustible. Si en vez de utilizar un combustible emisor de CO2 utilizo uno que no lo sea, pues si digamos la sustitución directa de gas por biogás entraría aquí, o utilizar sistemas eléctricos también. Si soy capaz de cambiar el combustible, entre comillas, y utilizar electricidad, pues también teniendo en cuenta que esa electricidad va a tener un origen renovable en muy buena parte, o me puedo asegurar de que tenga ese origen renovable a través de, por ejemplo, un PPA, pues sería otra manera. Y finalmente, y precisamente es la tercera, porque quizás la que sea más difícil, es cuando tengo que cambiar el proceso. A veces es un cambio limitado, en vez de utilizar una caldera, utilizo una bomba de calor, pero hay veces que hay que utilizar un cambio de proceso radical, como puede ser, en vez de utilizar un alto horno en el que utilizo coque de carbón para reducir el mineral de hierro, pues utilizo hidrógeno de origen renovable a través de un electrolizador alimentado por una fuente de electricidad renovable y reduzco ese mineral de hierro utilizando hidrógeno. Por lo tanto, no emito CO2. Luego, el aporte térmico adicional necesario para el proceso, pues puedo utilizar desde electricidad a alguna otra fuente de energía no emisora. Si esto lo hacemos de manera así, en una tabla recogiendo todo, pues y con un código de colores, pues os podéis imaginar que hay sectores más difíciles de descarbonizar, casi siempre relacionados con alta temperatura, y otros que son más fáciles, que son los de baja temperatura. Sí, esto, como me imagino que lo tendréis, lo podéis ver también, es un poco la clasificación de la intensidad energética y la intensidad de emisiones de cada uno de los sectores. Nos vamos a concentrar ahora precisamente en los dos sectores de baja temperatura y que probablemente tengan una mayor ponderación en vuestra economía. Si hablamos del sector de la alimentación, ya sabéis lo que hay aquí, alimentos, bebidas, también se incluye el tabaco, aunque este cada vez es más minoritario. Y hay diversos procesos, no es una descripción exhaustiva, pero que en general veis ahí que requieren procesos de cocido, de ahumado, de filtración, evaporado, deshidratación, etcétera, en general todos por debajo de 200 grados. Entonces aquí, claramente, por debajo de 200 grados, es uno de los candidatos a utilizar bombas de calor. Las bombas de calor conocidas en el sector doméstico ahora mismo llegan a 70 grados en la temperatura. Esto es poco, obviamente, para el sector productivo. Sin embargo, las bombas de calor
industriales que se están desarrollando están llegando ya de manera sin mayor problema a 120 grados. Hay prototipos alrededor de 150 y empieza a haber anuncios de determinados grupos de investigación que están llegando casi a los 200 grados. Esto, que no parece muy prometedor en el sentido de que estoy hablando de desarrollos futuros, hace simplemente 2 años ni siquiera existía. Y es porque no había una demanda en el sector industrial, que estamos hablando de baja temperatura, para estos equipos. Yo, y esto es un poco, es casi un feeling, es completamente una opinión completamente subjetiva, creo que en 2-3 años empezaremos a tener productos comerciales alrededor de 150 grados donde elegir, es decir, no uno, sino varios, y en 5 o 6 años prácticamente llegaremos a 200 grados. ¿Qué ventajas pueden tener estas bombas de calor? Bueno, pues aparte de que son capaces de recuperar el calor residual que queda, que en muchas ocasiones ahora se elimina, pues consiguen rendimientos bastante elevados. En algunas de estas bombas industriales se está hablando de rendimientos del 500%. Esto suena raro, pero en realidad es que una bomba de calor no crea calor, sino que lo mueve. Entonces, lo que hace es que por cada unidad si es una bomba de calor eléctrica, que es lo habitual, por cada unidad de kilovatio hora eléctrico, es capaz de producir 5 kilovatios hora térmicos, que son los que necesitas en tu proceso. Y por lo tanto, al final, el ahorro energético es el que va a pagar en muy pocos años la inversión que tienes que hacer en las modificaciones y mejoras del proceso industrial. El otro sector que anda también por temperaturas bajas es el sector del papel. La razón obviamente la misma, son procesos diferentes, pero también que andan por el entorno de los 200 grados. A menudo se utilizan secados o necesarios secados, y estos secados ahora mismo es muy fácil quemar gas, producir vapor y después atemperarlo con agua fría para llegar a un proceso en el que necesitas una determinada temperatura, no sé, por ejemplo, en la industria conservera. En el tema del secado ocurre igual. Calientas aire a una temperatura elevada y lo haces pasar por el secadero. Con las bombas de calor, esto es un fenómeno un proceso que se puede hacer de manera fácil y con el que consigues, como decía antes, también rendimientos muy altos, que es un poco la clave de todo esto. Si tenemos que resumir qué es de lo que estamos hablando, pues estamos hablando de que hay unas emisiones de CO2 muy altas en el sector industrial, que también tienen que atajarse, que no solo vale con dejar de utilizar carbón para producir electricidad, sino que en el transporte y también en el sector industrial hay que descarbonizarlo, que los sectores de alta temperatura nos va a costar más y, bueno, probablemente porque van a requerir inversiones a veces millonarias, pero tenemos la suerte de que en los sectores de baja temperatura, que digamos que cada una de las industrias en consumo energético es más pequeña, pero sumadas todas representan prácticamente la cuarta parte de la demanda energética, pues sí que vamos a tener mayores facilidades para la descarbonización utilizando, como os decía, las bombas de calor. Y esto es debido a dos cuestiones de las bombas de calor. La primera es que son eléctricas y por lo tanto puedes utilizar fuentes de calor, fuentes de energía renovables sin emisiones, y además tiene una eficiencia muy grande, grandísima, un 500%, con lo cual el consumo también va a ser más bajo. Y eso va a hacer, esa eficiencia es la que va a permitir que a la hora de acometer reformas en los procesos, pues tengamos rentabilidades suficientes como para que se paguen en un periodo de tiempo muy corto. Y eso es lo que quería contaros hoy, que como veis ha sido muy breve, pero siempre estoy a disposición de cualquiera que quiera consultar o que podamos echar una mano a la hora de ver ese proceso, cómo podemos ayudar a mejorarlo. Muchas gracias.
¿Estás hablando, Eduardo? No se te oye. Ya ha quitado el... Ahora sí me oye, ¿verdad? Ahora sí. Vale, nada, pues repito, gracias Samuel por la exposición. Y bueno, comentaba que si alguno de los presentes o los que están conectados quiere hacer algún tipo de pregunta, pues estamos a su disposición. Mientras tanto, pues pasamos al siguiente apartado, donde Iñaki Apezteguía, del Gobierno de Navarra, nos va a explicar un poco las ayudas, ¿no?, que van a estar disponibles por parte del Gobierno de Navarra para este tipo de iniciativas. Así que, Iñaki, cuando quieras. Sí, buenos días. ¿Se ve la pantalla ya? ¿La veis? Sí. Bueno, pues buenos días, Egunon. Bueno, en esta jornada voy a pretender un poco explicar todas las ayudas que existen en el Gobierno de Navarra, que están, mejor dicho, en el Servicio de Transición Energética, para que tengáis un conocimiento general, porque claro, entrar muy a fondo en ellas sería, pues, nos llevaría horas de trabajo, ¿no? En este caso, bueno, voy a dar una pequeña pincelada y ya tenéis ahí el teléfono de contacto y el correo electrónico para cualquier consulta que se quiera hacer de cualquier tipo. Mandéis un correo y se os contestará pues, lo antes posible. Entonces, un poco el índice que voy a seguir... Un momento, a ver. El índice que voy a seguir es pues voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hablar de las deducciones fiscales, de las ayudas a pymes y gran industrial, el MOVES, en este caso el MOVES 3, eficiencia agropecuario, autoconsumo, almacenamiento y renovables térmicas en diversos sectores y luego unas conclusiones finales. Bueno, en principio, ¿por qué optamos por la eficiencia de las energías renovables? A veces se nos olvida un poco por qué tenemos que optar por la eficiencia de las renovables, aunque es muy repetido, pero bueno, me interesa que se vea un poco la razón por la que hacemos este tipo de acciones, ¿no? Pues por una parte son la legislación y compromisos que todo el mundo ya conocemos, es bueno para el medio ambiente, se produce una reducción de costes reales, que antes ya nos han explicado, y con las ayudas mucho más. Nos sentimos mejor con nuestras actividades diarias, es decir, si estamos trabajando de una manera más ordenada, pues todo el mundo nos encontramos mejor. Pues lo mismo pasa con la producción, ¿no? Luego también la producción con menor huella de carbono, y hay mercados que están solicitando pues, que lo que se venda sea limpio. Por otra parte, pues vamos a generar entornos con menores afecciones medioambientales, lo cual creo que nos beneficia a todos. Bueno, creo no, que es una realidad. Y luego, por otra parte, el autoconsumo y comunidades energéticas. Es conseguir la independencia energética a diferentes niveles. Ahora está muy en boga desde el plano geopolítico, lo veo más claro, pero el interés que tenemos en producir nuestra propia energía. Bueno, en Navarra que tenemos dos referencias. Uno es el Plan Energético de Navarra, el PEN 2030, ya aprobado en el año 2017, y en la segunda parte está la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que actualmente está en el Parlamento en debate. Bueno, aquí en el plan energético, ¿qué se establecen? Pues por una parte es que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40 a 45% para el 2030. Con respecto al 2005, hay que incrementar el tanto por ciento de energías renovables, es conseguir el 50% de la energía final. Ya veis ahí, pongo entre paréntesis, en los últimos datos que tenemos, en el 2020, es el 23,79%. O sea, tenemos mucho que recorrer. Luego, por otra parte, el transporte, que es un gran consumidor, no hay que olvidarse, tiene que ser un 15% renovable. En el año 2020 estamos en el 5,91%. Y por otra parte, la electricidad tiene que ser el 100% en el 2030 ya renovable sobre el consumo. Y en el 2020 estamos en el casi 73%. Esta es un poco la clave, un poco lo que han comentado el ponente anterior al que hablaba a mí, pues es el interés de la electricidad, ¿no? La electricidad es una energía relativamente limpia y si al final llegamos al objetivo del 100%, pues mucho más. Y por otra parte, pues la eficiencia energética. No hay que olvidarse que hay que reducir el consumo de energía primaria. Bueno, aquí esta foto es un poco densa, pero me interesa que aparezcan todas las ayudas que en este momento estamos tramitando en el Gobierno de Navarra. Son de diferentes planos, son de eficiencia, de movilidad y también de energías renovables. Tenéis la primera y la segunda, que son entidades locales y sin ánimo de lucro, las deducciones fiscales. El cuarto punto son las pymes y gran industrial, que son eficiencia energética. MOVES 3, la movilidad. Eficiencia agropecuario, es la sexta. Séptima, autoconsumo de almacenamiento.
La octava es actividades en municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta es no la gestionamos nosotros, hemos colaborado de alguna manera, pero esto lo llevan desde el IDAE en Madrid. Hay que hacer las solicitudes de manera centralizada. Próximamente ya nos han salido los reales decretos y las tenemos que incorporar ya, son las renovables térmicas y la renovación en flotas de transporte. Y el punto 11 y 12 son las comunidades energéticas y renovación de flotas ligeras, que también es una gestión centralizada en Madrid. Aquí ya veis que es un poco denso. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en mandarlas al correo que anteriormente os hemos señalado. Pasamos al primer punto, las deducciones fiscales. Son deducciones fiscales en IRF y en impuesto de sociedades. Son desde el 25 y 30%, por ejemplo, en fotovoltaica, en aerotermia y biomasa 15 y 20%, puntos de recarga 15 y 20% y vehículos eléctricos 30-35%. Son híbridos 5 y 10%. Un poco en línea con lo que ha comentado el ponente anterior, ya veis que existen grandes deducciones para la instalación de aerotermia, un poco yendo al tema del calor. Es interesante conocerlo porque hay muchas veces que se desconoce este aspecto y no se ve en los cálculos de la amortización de la instalación, no se introduce, pero tiene mucho interés, porque en el impuesto de sociedades para las empresas pues tiene entre un 15 y un 20%, la aerotermia y la biomasa. Paso al segundo punto, que es ayudas de pymes y gran empresa del sector industrial. Es unas ayudas que ya se empezaron en el año 19 y en este momento tenemos 10,3 millones. Se han concedido ya más de 5 millones, en estudio están 500.000 euros, están pendientes de concesión 4 millones y medio. Entonces hay tiempo hasta el 30 de junio del 23. Estas son unas líneas muy interesantes porque son eficiencia energética, es ahorro de kilovatios hora. A veces se pone mucho el acento en las energías renovables, pero también no hay que olvidar que lo mejor es reducir el consumo. Bueno, aquí no voy a entrar tampoco muy a fondo. Bueno, ¿quiénes son beneficiarios? Hay un CENAE, hay que cumplir unos ratios. Son unas convocatorias un poco complejas porque hay unas definiciones. Voy un poco rápido porque tampoco creo que sea de interés verlo muy a fondo, sino tener un poco las líneas generales, ¿no?, de las ayudas. Hay el concepto de inversión elegible, inversión de referencia. Lo más interesante es que veáis la ficha, si tengáis dudas nos consultéis. Y, pues bueno, pues aquí hay una serie de ejemplos en las que aparecen pues, aislamiento térmico, es decir, que lleguen al ratio, pero bueno, también entran control, regulación de climatización y ACS, recuperaciones de calor, iluminación, sistemas de refrigeración, motores eléctricos, bombeos. Muy interesante la recuperación de calor, tanto en aguas residuales como incluso en humos. Tenemos unos proyectos muy interesantes que se han hecho, se están haciendo en este momento en Navarra. Producción de frío, producción de calor, carretillas elevadoras, servidores, redes de vapor, sistemas de aire comprimido. Tercera línea de ayudas, MOVES 3. El MOVES 2 en este momento ya está acabado, ya no se admiten más solicitudes y estamos en fase de abono. El MOVES 3 tenemos en la convocatoria 5,5 millones y, bueno, realmente nos concedieron 5,5 millones y en la convocatoria hay casi 5 millones, 4,95 millones. Ahí es un real decreto, la resolución que regula estas ayudas. Ahí aparecen cuánto dinero hay para cada actuación. La actuación 1 son compra de vehículos, la actuación 2 puntos de recarga. En este momento ya hemos hecho la primera concesión de más de 2 millones. Hay que tener en cuenta que tenemos ya de los casi 1,5 millones que tenemos para repartir en puntos de recarga, ya hemos tenido más de 6,5 millones. Hemos tenido muchísimos, en todo el estado se ha repetido. Va a ser un poco el punto más importante, el despliegue durante este año y el que viene de los puntos de recarga. Y ahí aparecen, pues bueno, la presentación de solicitudes se pueden hacer hasta el 31 de diciembre. El Gobierno de Navarra tiene 6 meses para hacer la concesión, luego hay 12 meses para justificar la inversión realizada desde la notificación y, bueno, el abono son 6 meses. ¿Y quiénes entran? Pues entran turismos, furgonetas, cuadriciclos, motocicletas. Esto, bueno, también entran las empresas, por supuesto, y, bueno, las cito porque, aunque no están directamente con el motivo de esta charla, pero sí que son de interés para su conocimiento, porque al final todo se cierra. Hay una serie de sinergias que existen entre las diferentes actividades que se realizan en la industria y esto no hay que olvidarse que la movilidad es fundamental. Ahí aparecen una serie de ayudas. Bueno, por ejemplo, yendo a un ejemplo, un ciudadano que se compra en la segunda línea, que se compra un turismo y achatarra su vehículo, pues tiene una ayuda de 7.000 euros. Una empresa que compra una furgoneta
normal, que es decir, eléctrica pura, pues puede obtener entre 4.000 y 5.000 euros. Si es una localidad de menos de 5.000 habitantes, un 10% adicional. O sea, si es una localidad de menos de 5.000 habitantes, puede obtener un 10% adicional. En los puntos de recarga, pues hay las personas físicas, autónomos, propietarios, un 70% y un 80% si son menos de 5.000 habitantes, y las empresas, personas jurídicas, pues entre el 30 y el 60%. Aquí hay una serie de ejemplos que tenemos, y si alguno tiene interés los podemos facilitar, pues un poco uniendo lo que hemos comentado antes de las deducciones fiscales en movilidad. Es decir, el 30% aquí por compra de vehículo eléctrico. Y las ayudas que hay del MOVES, pues se obtiene que realmente la compra de un vehículo eléctrico sea muy competitiva con un vehículo ya diésel o gasolina. No voy a entrar en el cálculo porque no creo que sea el momento. Aquí también la rentabilidad del vehículo eléctrico y otros cálculos también los paso porque no son en este momento de interés. Cuarto punto, otra de las ayudas son eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. Son unas ayudas que realmente no están teniendo no se han presentado demasiadas solicitudes. No conocemos muy bien el tema, igual es porque solo es un 30% de ayuda, no lo sé. Pero son también muy interesantes, va un poco en la línea también de las eficiencias en gran industrial, en pymes y gran industrial. También tiene el concepto de inversión de referencia, etcétera. Y bueno, pues ¿qué se pretende? Pues fomentar el ahorro, la eficiencia energética. También aquí hay parte de energías renovables. Se pretende impulsar la transición energética y reducir el uso de combustibles fósiles. Tenemos 540.000 euros, ahí aparecen las normativas, las resoluciones reales decretos. El importe son 540.000 divididos en dos actuaciones, una de 300 y otra de 240. Hay plazo, no lo citó, pero no hay plazos todavía hasta el 31 de diciembre de 2023, se acaba de incrementar el plazo. Y la actuación número 1 está dedicada sobre todo a instalaciones de regadío, se pretende reducir el consumo de energía final de un 10%. Pues ahí, por ejemplo, puede ser sustitución de grupos de bombeo, implantación de varios de frecuencia, modernización de los sistemas de regulación, colocación de baterías de condensadores. La actuación de tipo 2 también se debe reducir como mínimo la energía final en un 10%, pues es la mejora de la eficiencia energética y empleo de energías renovables en explotaciones agropecuarias en general. Pues, por ejemplo, envolvente térmica, instalaciones térmicas, mejora de la eficiencia energética, sustitución de energía convencional por energías renovables. Ahí podría entrar todo lo que hemos comentado, se ha comentado antes de la geotermia, de la biomasa. Reforma también del alumbrado interior y exterior y luego renovación de motores para accionamientos mecánicos y otros servicios. Y pueden entrar pues, cualquier persona física, jurídica, comunidades de regantes, comunidades de energía renovable y las ayudas son de un 30%, con un máximo de 80.000 euros. Hay 12 meses luego para realizar, una vez que se ha sido beneficiario, y 12 meses para justificar la ayuda. Animamos pues, a las empresas de agropecuarios porque realmente es una convocatoria que no sabes por qué, es de las que no estamos teniendo con demasiadas solicitudes. Así como el resto tenemos un montón, en este caso nos está dando. Luego, por otra parte, tenemos las ayudas a autoconsumo y almacenamiento con fuente de energía renovable. Esto no es eficiencia energética ni es aprovechamiento de calor, pero sí que es principalmente para instalación de placas fotovoltaicas, sobre todo pues, en la industria, las viviendas, etc. Pues ahí se dan ayudas en instalaciones de autoconsumo, almacenamiento, instalaciones térmicas sector residencial y se pueden presentar solicitudes desde el 10 de noviembre. Hemos tenido ya unas 2.000 solicitudes, estamos con un montón de solicitudes. Pretendemos en el segundo trimestre de este año ya hacer las primeras concesiones. Y bueno, el tema es que la verdad que es una convocatoria, esta es con un éxito total, o sea, porque se han presentado un montón. Aquí están un poco, bueno, son un poco las tablas, también las paso porque no creo que merezca la pena entrar tan a fondo. Y aquí también hay un ejemplo de cuánto sale pues, el instalar en una instalación tipo, es un ejemplo pues, para que sirva un poco de referencia a la gente que esté interesada. Y aquí esto también hay que unirlo con la deducción fiscal, porque estos tipos de ayudas de autoconsumo también están sometidas a la deducción fiscal. En el caso de empresas hay que quitar la parte de la ayuda y ahí se obtendría la deducción fiscal, pues que puede ser desde un 25% sin almacenamiento y 30% con almacenamiento. Este es un ejemplo también pues que os lo podemos facilitar sin ningún problema.
El sexto punto, renovables térmicas. Esta todavía no está vigente. Próximamente convocatoria en Navarra. Se ha salido el Real Decreto en el que a Navarra se le ha concedido 3,1 millones y ahora estamos preparando la convocatoria en Navarra. Hay dos tipos de programas. Uno es para energías renovables térmicas en sectores industrial, agropecuario y servicios y otros sectores de la economía, también en el sector residencial. Y los incentivos dos son sobre todo para también instalaciones renovables térmicas para los que no son residenciales y infraestructuras del sector público. ¿Quiénes pueden ser beneficiados? Pues personas físicas, jurídicas, sector público, agrupaciones, asociaciones, consorcios, etc. Las ayudas pues, van desde el programa de incentivos, van desde un 35 en grandes empresas hasta un 45 en pequeñas, y el programa 2 el 60%, y en municipios de reto demográfico esas ayudas se incrementan en un 5% más. Conclusiones. Bueno, un poco de las conclusiones que se obtienen es que en estos momentos hay una clara apuesta por la electrificación y la eficiencia energética. Pues un poco lo que hemos visto y lo que hemos comentado, pues aspectos favorables en energía eléctrica, pues bueno, en primer lugar es limpia. Ya hemos comentado antes que en balances energéticos de Navarra casi el 73% de la energía generada se hace con energías renovables, sobre la consumida. Y el objetivo es el 100%. Por lo tanto, consumir energía eléctrica asegura que estás obteniendo energía de energías renovables. Segundo punto, es accesible. La red eléctrica está en casi todos los puntos, es realmente muy accesible, y luego hay otra parte importante que es el autoconsumo. Podemos ya implantar nuestras propias instalaciones para hacer nuestro autoconsumo, compartido o individual. Y el tercer punto, pues bueno, se consigue una gran sinergia. Un poco después de todas las ayudas que hemos visto y todo el recorrido, pues ahí existe una gran sinergia entre el coche eléctrico, la aerotermia, la rehabilitación, el autoconsumo, la eficiencia energética. Si vamos al caso de una vivienda, pues una vivienda que tenga su coche eléctrico, que emplea aerotermia siempre y cuando tenga una buena rehabilitación de su vivienda. Aquí en Navarra, generalmente, si no hay una buena rehabilitación, la aerotermia es más complicada. En vivienda nueva, la aerotermia sin duda. En vivienda usada hay que tener en cuenta que hay que tener muy buen aislamiento. Por otra parte, el autoconsumo. En nuestra casa podemos tener nuestras placas fotovoltaicas y generar parte o toda nuestra energía. Y luego la eficiencia energética, que es lo que hemos comentado antes, reducir el consumo de energía. Por otra parte, también estas incertidumbres. Las comento, todo el mundo las sabemos, pero bueno, pero es interesante tenerlas en cuenta. La tramitación de expedientes de autoconsumo colectivo, por ejemplo, pues hay que darles otro tipo de movimiento. Y tiene que haber una colaboración entre las distribuidoras, entre los solicitantes y el Gobierno de Navarra para hacer que realmente sean una realidad. El segundo punto, la legislación. La legislación ya está modificando pues, las distancias que había que tener para el autoconsumo colectivo, la limitación de la media tensión ya se están movilizando, y las comunidades energéticas pues también parece que ya es una realidad. Ya va a haber una línea de ayudas también para comunidades energéticas que van a permitir pues que pueblos y grupos de industria pues se puedan agrupar para producir su energía. Tercer punto de incertidumbre es la variabilidad de precios de la energía. Está todo el día en la prensa y en televisión. Actualmente los precios son muy elevados. Eso genera una incertidumbre realmente de cuánto cuesta la energía eléctrica. Y la cuarta incertidumbre es que debemos ser capaces de producir y distribuir toda la energía eléctrica que va a ser demandada. Es decir, estamos viendo que el coche eléctrico, la aerotermia, va a empezar a sustituir a otro tipo de fuentes de energía. Pues hay que ser capaz de producir y distribuirla. Hay un gran trabajo por delante. Bueno, espero que haya quedado claro. De todas maneras, he ido bastante rápido. Espero que las líneas generales hayan quedado claras. Las líneas ya más finas, por favor, enviarlas todas las consultas al correo electrónico que he señalado anteriormente. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko, y bueno, y si hay consultas, pues las resolvemos. Un saludo. Muchas gracias, Iñaki. Desde luego, con las ayudas del Gobierno de Navarra, ¿no? Pues seguramente pues, fomentemos más, ¿no? esta descarbonización, ¿no? de los procesos térmicos de la industria. Vale, pues si no hay preguntas en este apartado, pasamos ya al tercer bloque, ¿no? Yo creo que se trata de ver casos concretos, ver ejemplos, que yo creo que es como mejor se aprende, ver cómo otros compañeros de la industria han tenido casos de éxito. Entonces, si os parece, ahí vamos a hacer aquí, van a intervenir por un lado Guillermo Ruiz,
director industrial de operaciones de ANE Avícola de Mélida. Otra parte de Fernando Munarriz, director de compras de Comansa. Os pido por favor que os vengáis aquí y así podéis exponer. Y también online va a hacer la exposición Martín Zavala, delegado de zona de la empresa Keimer. Entonces, bueno, empieza Guillermo y luego de moderador va a estar el compañero de Iberdrola, Benjamín Martín, que es el responsable del calor y frío de Iberdrola. Entonces, os pido que os pongáis los tres y creo que empieza un poco a contar su caso Guillermo. Muy bien, muchas gracias. Vale, gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Es un placer explicar. Sí. ¿Te puedes poner la presentación, Óscar? Perfecto. Lo único que voy a comentar aquí, porque luego quiero enseñaros vivo una imagen para más que palabras. Igual necesito ayuda. Luego para compartir. Ahora compartir, sí, para compartir una pantalla de horas, sí. Tienes que aceptar. Ah, vale. Sí, vamos a ver cómo. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. No. Ahora te digo. Entonces voy a presentar ese gran actual. Voy a ver el funciona o no. Ya está. Ya lo ya está. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a presentaros el caso de nuestra instalación de descarbonización en Mérida. Y antes de esto voy a presentaros un poco la compañía, qué es lo que hacemos y cómo hemos podido aprovechar las potencialidades energéticas. Se ve muy mal igual la presentación me la haces tú y luego ya me conecto. Vale, ¿puede ser? Vale, sí. Tienes que dejar de compartir. Vale. Perdón. Vale. Bueno, voy a presentar primero un poco la empresa porque habrá gente que no nos conozca. El Grupo ENE es una de las mayores empresas agroalimentarias de España. Tiene 110 años ya de actividad. Es una cooperativa de segundo grado. Es decir, es una cooperativa de cooperativas. Y los socios son las propias cooperativas. Que integran a unos 42.000 agricultores aproximadamente. Emplea unas 1.700 personas directas y luego pues, casi un 40% de indirectos. Tiene dos grupos de actividades. Una es una central de ventas. Es el mayor comercializador de cereales de España. Tiene una división de frutas y hortalizas. Luego tiene la división de avícola de la que nos ocupamos nosotros. Y por último tiene una pequeña participación en el sector del porcino. Luego actúa también como central de compras, comprando fertilizantes, semillas, fitos, piensos, jugadoras, carburantes, seguros, una serie de servicios para que los socios, las cooperativas sean atendidas.
Grupo AEN es el socio mayoritario de nuestra empresa, que es AEN Agrícola Mérida, de la que luego expondremos el caso. Grupo AEN, como tal, tiene una misión que es una misión que compone cinco capítulos, pero el más importante y el que más se acerca a lo que nos reúne hoy aquí es el uso responsable de los recursos naturales. Por supuesto, el apoyo al desarrollo de las zonas rurales, la potenciación con la integración de otros negocios del grupo, etc. AEN Agrícola Mérida Sociedad Limitada es una empresa que hoy factura unos 225 millones de euros, que tiene 3 ramas de actividad, como son el sacrificio y el despiece envasado de pollo. Hacemos unos 750.000 pollos a la semana. Sacrificio de despiece envasado de pavo, hacemos unos 30.000 pavos a la semana. Y luego tenemos una actividad que es la fabricación de productos elaborados cárnicos frescos. Salchichas, hamburguesas, carnes picadas, etc. Vale. Sobre el tema en concreto que nos ocupa, la bomba de calor en AEN Agrícola Mérida, digamos que para que la bomba de calor tenga sentido necesitamos un emisor y un receptor de energía. Entonces, bueno, pues nosotros, en nuestra industria, contamos con esas premisas. Los emisores de calor son, en este caso, los pollos. Matamos, como he dicho, unos 150.000 pollos al día, unos 3 pollos por segundo, es muy rápido, es una planta que va muy rápida, está muy tecnificada. Y lógicamente estos animales hay que enfriarlos lo más rápido posible, hay que bajarlos a su temperatura, a 2 grados, que es la temperatura óptima de conservación, y ahí tenemos una energía potencial a disipar. Por tanto, tenemos el emisor. Tenemos también un emisor de calor que es el que se produce por la congelación de una pequeña parte de nuestros productos. Y luego también tenemos el receptor, que es el agua de proceso, el ACS, que lo usamos tanto para nuestro proceso industrial como para la limpieza. Entonces, está bastante equilibrado la cantidad de calor emitida y recibida. En un sistema clásico de enfriamiento en una industria cárnica, tenemos el emisor de calor, que en este caso son las aves, un punto, luego tenemos la central frigorífica y luego todo ese calor se envía a la atmósfera. En un sistema con bomba de calor, lo que hacemos es, seguimos teniendo el mismo emisor, prescindimos, no en su totalidad, pero en gran parte del envío a la atmósfera y lo que usamos es todo ese calor para generar agua caliente. Quería enseñaros, porque el primer ponente ha hablado de rendimientos del 500%, COP, el famoso COP, que es en este tipo de instalaciones es el parámetro más importante que hay, el COP. Él ha hablado de un COP de 5. Nosotros, ahora os voy a enseñar en vivo, nosotros hoy mismo estamos en COPs de 8,5-9, porque estamos en invierno y en verano estamos por encima de 11. Es decir, como bien he explicado, una bomba de calor lo que hace es mover calor de un sitio a otro. Entonces, esto quiere decir que por cada kilovatio eléctrico que entregamos recibimos 11. En este caso vamos a verlo in situ, lo que está pasando ahora mismo en nuestra plancha. Si soy capaz de presentarlo. Quita la presentación, para que... Sí, vale. Entonces yo tengo que venir aquí. Tengo que compartir. Compartir el escritorio y... Vale. Y ahora voy a... Esto es una... Vale. No se ve muy bien, pero sí que me interesaba que lo compartiéramos.
Y está poniendo ahora 8,95, 8,90. Estamos metiendo un caudal, estamos calentando un caudal de 26,3 metros cúbicos hora, o sea, 26.000 litros a la hora. Estamos en torno a, bueno, ahora ha bajado a 7,75, bueno, estamos en torno a 8. Ten en cuenta que el agua está entrando muy fría en este momento. Y este es el factor más importante de una bomba de reacción de calor, porque está muy bien que nos subvencionen las instalaciones, pero con la subvención no pagamos la totalidad, no tenemos que pagar de alguna manera. Entonces, bueno, pues este es el sinóptico de nuestra bomba de calor en funcionamiento en este momento. Estamos metiendo aproximadamente el 90% a la bomba de calor. Tenemos que seguir manteniendo una pequeña cantidad a los condensadores evaporativos, pero es un tema técnico menor. ¿Podemos volver a la presentación, por favor? Dejo de compartir, ¿no? Dejo de compartir. Entonces, bueno, pues nosotros la verdad es que estamos muy satisfechos con la instalación, con la inversión, con la decisión, porque los datos la verdad que son apabullantes. Desde el momento en que instalamos la bomba de calor, pues bajamos nuestro consumo de gas natural por ave procesada, por unidad procesada, bajamos cerca de un 65%. Entonces, realmente la bajada de la emisión de kilos totales de CO2 emitidos a la atmósfera se ven en la tercera y en la cuarta gráfica, son realmente apabullantes, estamos muy satisfechos. La última la gráfica es la curva de COPs en medias por año y, como veis, pues hemos ido aprendiendo a manejar la bomba y estamos en índices de 10, 11, que es realmente muy interesante. Como resumen de los beneficios económicos de nuestra instalación, bueno, pues hay, por supuesto, un retorno bruto, sin amortización, depreciación, financieros, etcétera, que se sustenta en la reducción de la factura energética, o sea, el ahorro del consumo de gas natural, por supuesto, corregido por la eficiencia de la instalación, menos el incremento de coste eléctrico, dividido entre el COP. Bueno, Luego hay un beneficio añadido, que es que hay una reducción de tratamientos químicos en las aguas de calderas, en las aguas de los condensadores evaporativos, etcétera, que también es dinero. Y luego también hay un beneficio añadido para el medio ambiente, que es el menor consumo de agua en las torres de condensación, porque toda esa energía que se enviaba antes a la atmósfera, pues se hacía a través de evaporación de agua. Entonces, bueno, pues son cifras importantes, en nuestro caso son cifras importantes. Podemos estar hablando del orden de 70.000 metros cúbicos al año. Son cantidades grandes. Es verdad que nosotros consumimos cantidades ingentes de agua, pero bueno, hay una buena reducción de consumo de agua. Sí. Y en nuestro caso, para cometer la inversión había dos premisas imprescindibles, ya que el payback bruto fuese menor a 4 años. Eso implicaba un COP mínimo de 6 y que la reducción de huella de carbono directo fuese de al menos 35%. Lo cierto es que nuestra instalación se pagó en algo más de 2 años. Y pues, esta es la historia de nuestra bomba de calor. Si tenéis alguna pregunta, encantado de contestarla. ¿La bomba de calor tenéis en matadero o en criaderos de...? Sí, en el matadero. Vale. Lo que estamos hablando es una planta industrial donde se procesan las aves vivas y salen en las bandejas que podemos encontrar en las unidades de Lidl, de Eroski, de M, etc. ¿Cuánto calor generan las aves? Bueno, son 22.000 kilovatios día, una cosa así. Son 160.000 pollos día por 3 kilos. Tienes que pasar de 36 grados a 2. Son muchas calorías. ¿A qué temperatura calentáis el agua? A 50. Es la temperatura que nos requiere el proceso. Y es verdad que a mayor temperatura, peor COP.
Pero para mí en las bombas de calor el coeficiente que nosotros, de hecho, nuestros equipos de mantenimiento, el parámetro que miran y remiran es el CP. No podemos estudiarnos ahí porque es que son euros. Muchas gracias. Pues la verdad es que es un caso de éxito tremendo, ¿no? Sí. ¿Habéis pensado, siendo la empresa tan grande, ¿no? ¿Tenéis igual planta donde penséis igual de replicar o estáis estudiando de replicar? Bueno, tanto es así que bueno, yo a Guillermo le conozco bien porque hemos tenido bastantes reuniones por teléfono y en planta. Dentro del departamento que tenemos en Iberdrola de calor y frío industrial, nos acercamos a ellos como una empresa pionera en el uso de la bomba de calor para usos industriales, como uno de los primeros casos de éxito que había en España para ofrecerle pues, un nuevo planteamiento de bomba de calor entre la industria. Y recientemente, en diciembre, hemos firmado el primer contrato con el Grupo AENE el contrato además del departamento para la instalación de una bomba de calor en su planta de Ávila. Es una planta similar, donde hacen procesos, matadero de pavos, donde lo mismo, vamos a hacer una recuperación de calor de sus puntos de frío que utilizaremos como foco frío, como calor residual, para utilizarlo dentro de la bomba de calor. Y bueno, va a ser bajo el modelo que ofrecemos en Iberdrola, que es un PPA térmico, básicamente, es decir, ofrecemos que esa inversión de la que hablaba Guillermo no la tenga que hacer el industrial, sino que ese dinero el industrial lo pueda dedicar a su propio proceso productivo, y Iberdrola acomete la inversión a través de un PPA a largo plazo, un contrato a 10 años, extensible de 5 en 5, de forma que el industrial no tiene que hacer inversión y tiene ahorros, esos ahorros tan importantes que porcentualmente pueden estar, dependiendo del tipo de combustible, entre el 35 o 40% de su factura energética desde el primer día. Bueno, pues ahí estamos con ellos y es un placer ver empresas que apuestan por la eficiencia y por el ahorro energético, y va a ser nuestro primer contrato dentro del departamento. Sí. Yo, como último consejo, a todos que puedan tener esas casuísticas en las que tienen emisores receptores, les animaría a que lo planteen, lo estudien. Nosotros estamos muy contentos, tanto por la responsabilidad de emitir menos como por la parte de mejorar nuestra cuenta de explotación, que no son incompatibles. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Fernando, si quieres, cuentas tú. Muy bien. Bueno, soy Fernando Munarriz, soy el director de compras de Comansa, que fabricamos grúas. Nosotros, como han dicho también los ponentes anteriores, en el tema de la descarbonización comenzamos ya en el año 2009, no pensando en cómo descarbonizar, sino en cómo ahorrar energía. En una época de crisis muy importante, bueno, estuvimos en contacto con Iberdrola, hicimos ya una primera auditoría energética de la empresa en la que ya nos propusieron cómo ir ahorrando energía, que fue desconectando transformadores que teníamos, incluyendo variadores de frecuencia en las cabinas de pintura, cambiar los focos halógenos por otros LEDs, e incluso las 50 máquinas que tenemos de soldar, pues ponerles un automatismo para que se puedan ir desconectando cuando no están usándose. Entonces, bueno, todo eso nos fue ayudando mucho, y también en el año 2009 empezamos a pensar en el que fue un año en el que la fotovoltaica se puso muy de moda. Empezamos a pensar en a ver si se podía poner algo de autoconsumo. En aquel momento la legislación no era muy favorable y bueno, pues año a año seguíamos intentando ver cómo reducir los consumos. Ya en el año 2015 constituimos dentro de la empresa un comité de eficiencia energética en el que los principales puntos de trabajo era el control de consumo, la reducción del consumo, la concienciación a todo el personal de la fábrica para que tuviera cuidado a la hora de encender, apagar luces, etcétera, etcétera, y luego estudiar proyectos de mejora. En aquel momento ya empezábamos a proponer a dirección la posibilidad de instalar autoconsumo fotovoltaico. La verdad es que tenemos unas naves grandes que nos lo facilitaban, pero lo que nos pedía dirección es que el payback fuera como mucho 2 años. Pero claro, en aquel momento pues los costes de instalación eran
eran bastante caros. Pero ya llegó el año 2019, en el que, finales del 2018, en la que ya se habían mejorado todos los precios de las placas y de todo, y vamos a hacer una propuesta de una instalación. Pensábamos que no había ningún problema en poder llegar hasta los 500 kilovatios, pero, claro, montar los 500 kilovatios de golpe, si luego no funcionaba bien, pues nos pareció un poco... nos parecía que era mejor empezar poco a poco, hacer una primera inversión de 100 kilovatios y ver que verdaderamente los datos teóricos que salían, pues realmente eran así. Y la propuesta era que cada año íbamos a hacer una ampliación. La primera era de 100, al segundo año de 300, hasta 300 y al tercero, si todo iba bien, hasta 500. Pues ya en el año 2019 hicimos esa ampliación de 100 kilovatios, lo que supuso que ya nuestro autoconsumo de la energía que consumíamos era un 8%. También hay que tener en cuenta que, vamos a decir, perdíamos prácticamente el 11% de lo que generábamos porque nosotros no trabajamos el fin de semana, las vacaciones, etcétera. Con lo cual, si hubiésemos trabajado todos los días, el autoconsumo hubiese sido más importante. Al año siguiente, viendo que el resultado de la inversión era buena y que se estaban cumpliendo los pronósticos de la recuperación de la inversión, hicimos otros 240 kilovatios. Al final, en lugar de 300, era 340 porque los inversores nos permitían llegar a esa cantidad y ya pasamos a un autoconsumo del 21%. Y en ese momento estábamos vertiendo a red, echando la energía más o menos un 34% de lo que producíamos. Y ya el año pasado hicimos la ampliación a 500 kilovatios. Con eso el autoconsumo fue de un 24%, no subía mucho, pero por tema de que el año 20, con el tema de la pandemia, también hubo mucho que no se pudo producir, que no lo pudimos aprovechar, y lo que perdimos era un 24%. Con esto lo que hemos conseguido, con la evolución de la huella de la descarbonización, es que en el año 2018 producíamos unas 950 toneladas de CO2 y el año pasado, teniendo en cuenta que hemos tenido un incremento de actividad con respecto al año 2018 de un 22%, las toneladas de CO2 que hemos producido han sido 650, es decir, un 32% menos, con mucha más actividad. En la actualidad estamos pensando en que este año vamos a incrementar la instalación fotovoltaica a 700 kilovatios porque el año pasado hicimos una instalación de purificación de aire que tiene un consumo importante de electricidad, pero que nos está ayudando, eso nos hemos dado cuenta luego, de que gracias a la instalación de aire, como estamos cogiendo el aire, lo purificamos, lo volvemos a echar dentro de la nave, estamos echando aire caliente, con lo cual estamos teniendo también menos consumo de gas. Pero el dato todavía, como fue una instalación que se hizo en el mes de agosto, no tenemos todavía el dato para ver las mejoras que tenemos. Entonces, para evitar el incremento de consumo que tiene esa instalación, la idea es incrementar este año los 200 kilovatios. Con eso, la verdad es que creemos que nos hemos ahorrado, aparte de todo, mucho dinero. Desde el año 2015, la reducción del consumo ha sido de un 35%, que es desde que iniciamos el Comité de Eficiencia Energética, no solo con la fotovoltaica, sino con todas las mejoras que hemos hecho para reducir costes, los costes energéticos internos, y teniendo en cuenta que el 75% de reducción ha ido de la mano de un incremento del 22% de la actividad. Entonces, bueno, la verdad es que creemos que la decisión ha sido muy buena y además, cuando antes he comentado que lo que queríamos era un payback de menos de 2 años, el mes que viene
bueno, finales de febrero en marzo, vamos a terminar ya de recuperar la inversión, vamos a decir, entre otras cosas, gracias al precio de la electricidad, aunque sea una desgracia. Pero bueno, hemos tenido la suerte de haberlo hecho en un buen momento en el que todavía pues, la recuperación de la inversión ha sido muchísimo más rápido. Entonces, bueno, creemos que haciendo la inversión también de este año, pues en un año se podrá recuperar. Con lo cual, recuperar una inversión en menos de un año, pues merece la pena seguro, ¿no? Y aparte de que estamos, como he dicho antes, reduciendo mucho la huella del carbono y aunque en un primer momento, cuando empezamos todos estos análisis, estudios, etcétera, no estás pensando tanto en ello, pero al final es la eficiencia energética lo importante. Y entonces, bueno, pues más o menos esa es la historia nuestra y lo que está suponiendo. Ahora sí que es verdad que nos falta el siguiente paso, que como he dicho antes, que todo lo que producimos que no podemos consumir, porque es o en días de fiesta o en fines de semana o en vacaciones, lo que queremos es poderlo verter a red para poder aprovechar esa energía y que se pueda aprovechar nosotros económicamente y el comercializador, pues estamos en ese proceso para terminar de cerrar un poquito el ciclo. Muy bien, muchas gracias. Sí, me gustaría haceros una pregunta, aprovechando que tenemos dos empresas tan preocupadas y tan pioneras en eficiencia y en emisiones. Estamos viendo cada vez que más que las grandes corporaciones están cada vez más con objetivos de cero emisiones, exigiendo a su cadena de suministro que también se descarbonicen, una sociedad cada vez más preocupada por el medio ambiente, más allá de los ahorros económicos que estamos viendo que son directos y que al final obviamente la empresa es su principal objetivo, ¿no? Porque tenemos que ser competitivos. ¿Pensáis que puede haber más ventajas en la descarbonización? O sea, imagen corporativa, poder entrar en una cadena de suministro de una gran corporación que te pida estar descarbonizado, más allá del ahorro directo que tienes en tu instalación, y en ahora o que vengan en el futuro esas ventajas, ¿no? Esas ventajas a través de la descarbonización de los procesos. Bueno, en la industria de la alimentación, efectivamente, las grandes cadenas cada vez están más volcadas en todo lo que es reducción de plástico, consumo de plástico, reducción de huella de carbono, reducción de búsqueda de todas las posibles potencialidades mejoras relacionadas con el ambiente. Entonces, bueno, hoy en día no es un requisito sine qua non, pero bueno, los vientos soplan de ese lado. En el área industrial, a veces es complicado el que esto te ayude a vender, pero sí que es cierto que las grandes compañías cada vez más están más mentalizadas en todos estos temas y el hecho también pues, de que, por ejemplo, nosotros que estamos ya, tenemos el sistema de gestión energética auditados por AENOR, pues todo lo que aportes lo ven con buenos ojos. Eso no quiere decir que sea imprescindible para hacer la venta, ¿no? Pero cada vez más se ve que todo el mundo lo tiene en cuenta. Si hay alguna pregunta más. Sí, una pregunta ahí de Iñaki Apesteguía, ¿no? Sí, Iñaki. Hola. Sí, muy buenas. Mira, bueno, si no se acordáis, soy Iñaki Apesteguía, que he hablado antes de gobierno ahora de las ayudas. Mira, que ya eres Daniel Uzur de Comansa. Yo, Fernando Munarri. Perdón, ¿tu nombre cuál es? Perdón, el de Comansa. Fernando Munarri. Fernando Munarri. Ah, Fernando Munarri, perdona. Sí. Es que, bueno, un poco, cuenta un poco de lo que has dicho de lo que te pasa, lo que os pasa en vuestra nave, que tenéis un autoconsumo que realmente no llegáis por los fines de semana, que aprovechar, por si acaso hay gente que no lo conoce, es el caso muy interesante para hacer un autoconsumo colectivo, crear una comunidad energética. Es decir, por ejemplo, si existen otras industrias en el entorno que trabajen los fines de semana o bien existen pueblos o zonas, otro tipo de actividades que se realizan en fin de semana, un aspecto muy positivo, que es un ejemplo muy bueno es el vuestro, que vosotros de lunes a viernes estáis produciendo y consumiendo y en el caso del fin de semana solo producís. Si llegáis a acuerdos con otras empresas o otras entidades, esa energía
podrían hacer ellos un consumo mediante la redistribución. Es un poco lo comento, ahí viene todo el concepto del autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas. Hasta ahora había cierta limitación porque en media tensión no era posible hacerlo, pero bueno, los cambios legislativos y las distancias también era otro problema, pero los cambios legislativos en cuanto a la distancia y la media tensión van a permitir que empresas como la vuestra, esa energía sobrante o excedente, la puedan dar a otro tipo de consumidores. Simplemente quería hacer esas apreciaciones y más un poco, no sé si lo conocíais, Munarriz o no, no sé si ese tema lo conocéis, pero bueno, un poco quería comentarlo. ¿Sí? Pensábamos que no, que era al revés, que no lo podíamos hacer. Es verdad que al lado no tenemos mucha industria, porque en el polígono que estamos, prácticamente estamos solos, y excepto Papeles El Carmen, que lo tenemos a 50 metros, lo demás no hay más industria justo en donde estamos, pero pensábamos que no, que solo podíamos entre empresas nuestras. Es decir, si yo tengo una nave a 500 metros lo puedo hacer, pero no con empresas diferentes. No, se puede hacer con diferentes empresas y hasta ahora había dos limitaciones que eran 500 metros de distancia de un punto a otro y solo se puede hacer en baja tensión. Pero los cambios legislativos que están llegando, en este momento no te puedo decir si están ya en vigor o no, se van a permitir aumentar las distancias y que también los consumidores de media tensión puedan agruparse y crear autoconsumos colectivos y comunidades energéticas. Y desde el punto de vista, en muchos pueblos están intentando ya hacer ese tipo de iniciativas, y he hecho en Navarra hay varios ejemplos, pero a nivel industrial es un punto muy importante, porque las industrias, si se asocian, se dan circunstancias como la vuestra, ¿no? Hay otras industrias que trabajan el fin de semana y otras que no. O el polideportivo del pueblo, o yo qué sé, o el bar del pueblo está funcionando el fin de semana. Simplemente quería comentarlo porque me parece de gran interés el ejemplo que has puesto y muy al cuento que venía. Soy José Andrés de Cámara de Comercio. Efectivamente, ya está en funcionamiento y de hecho el martes que viene, aprovecho para deciros, organizamos una jornada sobre comunidades energéticas. Entonces, como ha dicho Iñaki, ya ahora mismo hay un polígono, exactamente el polígono industrial de Peralta, en el cual se está haciendo un estudio sobre efectivamente la energía distribuida y ya con la nueva reglamentación de poder operar en media y más allá de los 500 metros que eran algunas de las barreras que se asobraban. Pero bueno, me parece muy oportuna tu intervención, Iñaki, y aprovecho para deciros que hay una jornada de martes sobre este tema que se abordará en Cámara de Comercio. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias, Iñaki y Fernando. Pues ya pasaríamos al último ponente, a Martín, que lo va a hacer online. ¿Verdad? Martín Zavala, de la empresa Keiter. Cuando quieras, Martín. Hola, sí, buenos días. A ver, la presentación. Aquí. A ver. Buenos días, Egunon. Bueno, yo soy Martín Zavala, como comentaban antes, soy delegado de zona de la empresa Keiter. Bueno, nosotros venimos a exponer una serie de casos de éxito, tanto en industria como bueno, en aplicaciones donde también por potencia también son potencias ya y consumos industriales. Y bueno, donde el ahorro económico y por otro lado la descarbonización pues ha sido gracias a soluciones eficientes pues han sido un éxito, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues tenemos tanto una industria alimentaria, en este caso es una quesería ubicada en Castilla-La Mancha, bueno, que ahora entraremos más en detalle. Bueno, nosotros somos una empresa que desarrollamos, diseñamos y fabricamos soluciones tecnológicas en refrigeración y climatización industrial. Estamos ubicados en Lucena, en Córdoba, tenemos ahí la sede y las fábricas. Además que contamos con 13 delegaciones comerciales y servicio técnico repartido por todo el territorio nacional. Asimismo, también tenemos filiales internacionales en Países Bajos, Turquía y Francia y delegaciones comerciales en Europa, América, Oriente Medio y Asia y Pacífico.
En el caso que entramos ahora más en detalle, realmente es una industria quesera que lo que más requería era unas necesidades en refrigeración para tanto las cámaras de mantenimiento como las salas de trabajo, salas de procesos y salas limpias. Y para ello se propuso una enfriadora de tornillo, aire-agua, condensando por aire, con refrigerante R134ZE, una potencia frigorífica de 532 kilovatios, 2 compresores de tornillo, 4 etapas por compresor, en total 8 etapas de parcialización, impulsando Bricola a -6 grados y retornando este a -2 y trabajando el equipo, esta potencia declarada, trabajando el equipo con 35 grados exteriores, pero este equipo puede trabajar perfectamente hasta 49 grados exteriores. A destacar también que bueno, es un refrigerante altamente ecológico, como veremos a continuación también, y bueno, ya explicaremos un poquito más las propiedades de este. En este caso, las necesidades, como hemos comentado, eran más bien para el proceso, digamos, necesidades de refrigeración, pero también había ciertas necesidades también de calor, ¿no? Entonces se aprovechó el calor sensible de la descarga de los compresores, del refrigerante, los compresores, que te da la posibilidad, pues al final, de recuperar este gas, digamos, el calor de este gas gratuitamente, ¿no? Y en este caso las necesidades la tenían pues para el control de humedad de los secaderos, para los secaderos y maduración de quesos, donde ahí tienen necesidad de aportar tanto frío como calor para hacer este control de humedad, ¿no? Al final, el calor se aporta cuando necesitamos poscalentar este aire que hemos enfriado y hemos deshumectado, y volvemos a recuperar esta temperatura a la que tiene que trabajar la cámara, en este caso aportando una energía o este calor que hemos recuperado de forma gratuita gracias a la recuperación parcial, ¿no? En este caso recuperábamos 160 kilovatios calentando agua de 35 a 45, que era, como comentábamos, aparte de dar servicio a estos secaderos, a estas cámaras de maduración, pues para algún otro servicio también que necesitase esa agua a 45 grados. Sí que es verdad que con este sistema de recuperación parcial podemos llegar a recuperar agua, podemos obtener agua por encima incluso de 55 grados. Bueno, en este caso pues, se plantea así. De forma que, bueno, de esta manera esta generación o esta producción de agua caliente, pues la estamos obteniendo de forma gratuita sin ninguna necesidad de caldera, ¿no? Entonces, bueno, este es el equipo, esta es la unidad que está ahí montada. Y pues esto luego un poco haciendo un análisis, lo que supone el ahorro tanto económico, el ahorro en costes, como luego posteriormente pues, también la huella de carbono, ¿no? En este caso, si hacemos la comparativa con respecto a una caldera de gasoil de baja temperatura de 100 kilovatios, pues considerando que esta instalación es una instalación industrial que trabaja 8 horas al día, 365 días al año, pues esto supone un ahorro de casi 22.000 euros al año, ¿no? Si esta caldera fuese de una caldera de condensación de gas natural, pues estaríamos hablando de unos 13.000 euros. Además de que para la inversión inicial estimada de una caldera estaríamos hablando de unos 8.000 euros frente a realmente el coste del intercambiador de recuperación, que es únicamente 3.000 euros, ¿no? Entonces, lo que es el ahorro económico es importante también. Esto mismo, si lo trasladamos a emisiones de CO2 equivalentes por evitar tener que montar una caldera para esta producción de calor, pues en caso de una caldera de gasoil de baja temperatura,
pues como vemos, para 100 kilovatios estaríamos evitando emitir casi 100.000 kilos de CO2, ¿no?, anualmente. En el caso de una caldera de condensación de gas natural, pues estaríamos hablando de cerca de esos 70.000 kilos anuales de CO2. Y volviendo un poco al tema del refrigerante que comentábamos antes, es una solución doblemente ecológica y eficiente, porque estamos hablando de un refrigerante que no daña la capa de ozono, que además tiene unas prestaciones, una eficiencia energética superior, equivalente a un refrigerante al R134A, que bueno, pues, es uno de los refrigerantes que hasta el día de hoy era que más se ha usado en este tipo de aplicaciones. Y bueno, en este caso, a diferencia de, como veis, el GWP, que es el potencial de calentamiento atmosférico que tiene este refrigerante, pues es de 6, o incluso ha habido una nueva revisión que lo ha actualizado y lo marca en 1, contra pues los 1.300, incluso más, que de otros refrigerantes que a día de hoy se siguen utilizando, ¿no? Entonces esto pues, es una solución doblemente tanto eficiente, ecológica y bueno, que creemos que la industria, como han comentado antes también los compañeros, la industria pues sí que está aprovechando esa producción, esas necesidades de calor pues, ya existentes a través de máquinas térmicas y bueno, en este caso pues alimentadas por electricidad, ¿no? Más casos, digamos, de éxito, donde la descarbonización también pues ha sido evidente y que es eficiente como bueno, económicamente también beneficiosa. Estamos hablando de el Hospital de San Juan de Dios de Zaragoza, donde se sustituyeron calderas de gas natural por bombas de calor geotérmica para la producción de ACS. Estas bombas de calor geotérmica se conectaron ya a la red de geotermia existente y bueno, aportando una potencia calorífica de más de 200 kilovatios. Estos equipos se diseñaron para poder aportar agua caliente a más de 75 grados, o sea, 70, bueno, de hecho llegamos a esos 75 grados con unos altos rendimientos. Como vemos, con un COP superior a 6 en condiciones nominales, donde prácticamente el 96% del tiempo era cuando necesitaban a 60 grados, y con un COP superior a 4 grados, donde puntualmente necesitaban para agua a 75 grados para pues, aplicar choque térmico para el tratamiento de la legionela, ¿no? Entonces, bueno, esta solución se llevó a cabo con un primer prototipo en 2017 y un segundo equipo suministrado también en 2019. Y lo que es en cuanto a la amortización de la instalación, pues en menos de 2 años, con estos dos equipos ya se pudo amortizar lo que es el coste de la instalación. Con un ahorro energético de 22.500 euros al año. Y además, gracias a la tarificación que tiene el hospital, pues con la posibilidad de uso en periodos tarifados Valle, donde pues, supone un plus de ahorro de entre 5.000 y 8.000 euros al año. Y esto también, además que se puede aprovechar la energía del evaporador para apoyar la refrigeración en periodos de verano, pues donde la refrigeración es prácticamente más necesaria es más necesaria evidentemente que lo que es la calefacción, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un poquito la evolución desde el 2016 hasta el 2018, el uso que hacían de energías fósiles. Como comentábamos, ese 25% lo cubrían con energías fósiles para ACS, para esa producción de ACS, y con esta solución, pues ya veis que en cosa de 2 años ya pasaban al 1%, y a día de hoy el primer hospital fue el primer hospital en tener energía 100%
procedente de fuentes renovables, ¿no? Entonces, bueno, pasamos ahora a otro caso de éxito. En este caso es una piscina municipal en Madrid. Y bueno, no es una aplicación industrial, pero por potencia, así que estamos hablando, bueno, se puede considerar potencias industriales. En este caso hay dos tipologías de equipos en los que se hace este uso, o sea, esta producción de agua caliente, de forma que hablamos de una bomba de calor para el calentamiento del vaso, una bomba de calor de aire-agua de 119 kilovatios caloríficos y con un rendimiento estacional, con un scope de 5,13, una bomba de calor altamente eficiente. Y por otro lado, dos deshumectadoras que se aprovecha también nuevamente la recuperación de calor de condensación, se aprovecha para poder calentar agua de 28 a 33 grados también para el vaso para el calentamiento del vaso, ¿no? De forma que, pues, sumando al final a estas dos potencias, bueno, este calor obtenido de estas dos máquinas, pues bueno, estamos hablando de un ahorro importante, como vemos ahora, ¿no? Por un lado, estamos hablando del ahorro por recuperación de calor procedente de las deshumectadoras, que haciendo, digamos, comparando contra la caldera existente que había de gas natural, una caldera ya un poco bueno, antigua y tal, anticuada, pues estamos hablando de que el ahorro anual es prácticamente de 13.000 euros, ¿no? Esto mismo por el uso de la bomba de calor, considerando también una potencia de 110 kilovatios, haciendo esta misma comparativa con la caldera de gas natural existente, pues vemos que el ahorro anual pues supone casi 7.500 euros. Entonces, haciendo un estudio de amortización, teniendo en cuenta lo que es el coste de la instalación de la bomba de calor, que estaríamos hablando de 35.000 euros, los elementos, digamos, de generación de calor, estamos hablando de la recuperación de calor de las deshumectadoras y el ahorro también que supone lo que es la bomba de calor aire-agua, pues estamos hablando de que esta amortización en menos de 2 años, la amortización de la instalación, pues se llevó a cabo, ¿no? Esto mismo, si lo traducimos a emisiones de CO2 equivalentes, por un lado, como comentábamos, por la recuperación, que es una energía, digamos, gratuita que estamos obteniendo, y al final el consumo de las deshumectadoras, eso es, bueno, eso ya sí o sí ya es necesario para la deshumectación en sí de las piscinas, pues aprovechamos el calor ya existente, entonces ahí pues lo que es evitamos en mayor medida aún esas emisiones de CO2, entonces aquí ya directamente esta generación de calor comparado con lo que es haciéndolo por una caldera de gas caliente, estamos hablando de que al año evitamos casi 70.000 kilos de CO2 a la atmósfera, ¿no? Emitir 70.000 kilos de CO2 a la atmósfera, que, bueno, la verdad que es importante. Y esto mismo también, si lo traducimos a la diferencia que habría en cuanto a energía primaria procedente bien de la caldera de gas natural o bien de la bomba de calor alimentada, digamos, eléctricamente, si hacemos esta comparativa y vemos la diferencia que habría en la cantidad de CO2 equivalente emitido por la caldera de gas natural frente a la bomba de calor, pues estamos hablando de 44.000 kilos anuales también de CO2. Entonces, también vemos que son cantidades que hay que tener en cuenta incluso pues, en este tipo de instalaciones. Y ya por último, pues ya hacia dónde estamos yendo y lo que se está planteando cada vez más. Bueno, nosotros tenemos equipos industriales de alta potencia y se está viendo la posibilidad también de hibridación, lo que es la aerotermia
con la solar térmica y fotovoltaica. Estamos colaborando con un fabricante nacional que tiene esta tecnología de tanto solar térmica como fotovoltaica, de manera que podemos ir a instalaciones pues, ya de 100% renovables, ¿no? Hay un proyecto, como comentamos aquí, en la residencia geriátrica en Madrid, que que hemos propuesto y estamos proyectándolo, que se trata de una de generación de calefacción y ACS a través de bien sea hibridación o combinación de sistemas aire-agua que alimenta a su vez a las bombas de calor agua-agua, que de esta forma podemos obtener temperaturas a través de este equipo de aire-agua, podemos obtener temperaturas para calefacción y luego podemos tener temperaturas de hasta 75 grados para ACS, y esto combinarlo con la solar térmica y fotovoltaica, con estos paneles solares que estamos estudiando la colaboración y ya estamos entrando en proyectos, ¿no? Pues creemos que son soluciones que ya son presentes y que en un futuro, en un corto periodo, pues vamos a ir viendo más, ¿no? Incluso a gran escala, como es en nuestro caso, que bueno, pues en doméstico, digamos, en residencial sí que se está viendo, pero en grandes potencias, como es nuestro caso, equipos ya de 200 y pico kilovatios, pues también se pueden plantear, ¿no? Y nada más, con esto es todo. Muchas gracias, es que ricasco de hoy. Espero que os haya interesado y cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias, Martín. Nada, nosotros. Vale. Nos hacemos, si queréis, ya el cierre de la jornada. Bueno, pues nada, sin más, agradeceros a todos los ponentes y, por supuesto, a Iberdrola, pues por seguir desarrollando estas actividades tan interesantes con cámara. Como decía antes, cuando Iñaki apuntaba lo que es el proceso de las comunidades energéticas, bueno, pues en esta misma línea que hablábamos, pensamos que es sin duda una oportunidad y, como él bien lo apuntaba, que las pymes, las empresas puedan beneficiarse de esa generación de estas estructuras nuevas que bueno, pues en base a unas ciertas entidades jurídicas ya se están desarrollando, no son las comunidades energéticas. Y por otra parte, bueno, también, como sabéis, existen las figuras de los agregadores de energía, que también, bueno, pues en otras líneas también son interesantes. En la semana que viene haremos esta jornada y yo quiero, bueno, pues aprovechar para agradecer a todo el equipo que ha trabajado en cámara para que esto funcione así de bien. A nuestro ingeniero, a Luis Miguel, que está trabajando también en todo este área y además con todo lo que es ahora la parte de la digitalización que estamos trabajando en esta línea, para la cámara es muy importante. Y Eduardo, pues gracias. Vale, muchas gracias, Andrés. Entonces, bueno, yo creo que está muy bien, muchas gracias a los ponentes. La verdad es que a mí me ha impresionado, sobre todo, la ponencia de los casos, ¿no? De ejemplos, ¿no? Me ha impresionado los paybacks, los que han hablado, de 3 años, ¿no? Y los COP muy superiores a los que teóricamente tienen la bomba de calor. Yo creo que eso es algo muy positivo y lo que animo es a todos en Navarra a intentar descarbonizar esos procesos térmicos, que además, como nos han enseñado los ponentes, los casos reales, es que no son los que mejoras la emisión de CO2, es que mejoras la cuenta de resultados y al final la competitividad de esa industria en Navarra, ¿no? Que es lo que nos interesa, sabiendo que esa planta pues sea más competitiva, genere más empleo y todo, ¿no? Vale, entonces, bueno, agradeceros a todos vuestro tiempo, los ponentes sobre todo, y bueno, espero que la jornada ha sido de vuestro agrado, de vuestro interés, y bueno, cualquier información que estéis, pues ya sabéis. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias.